¿Qué tal mis amigos de YouTube? En este video te quiero mostrar a cómo cambiar los frenos de tambor para la Toyota Tacoma 2005. Para aflojar el tambor vamos a utilizar los martillos. Estaremos desconectando donde está marcado. Viene siendo aquí arriba. Aquí le puedes hacer una marca o le puedes tomar una foto para que no se te olvide dónde colocar las piezas para atrás. Por último tienes este que está aquí. Y bien, para remover los springs voy a utilizar unas pinzas como esta. Retiramos uno. Vamos ahora a utilizar las pinzas para remover el resorte de tensión de los frenos. Como puedes ver, amigo, el resorte sale muy fácilmente. Hacemos lo mismo en este lado. Ahora sí removemos las pastillas de freno. Como puedes ver, no tenía nada de pasta. Vamos a limpiar aquí, en los puntos de toque. Lo vamos a limpiar. Y bien, amigos, como puedes ver, estas arandelas son tipo C. Tiene una aquí y la otra aquí. Vamos a utilizar un destornillador de paleta con el martillo para poder remover la arandela tipo C. Voy a colocar por aquí las zapatas de freno para darle una mejor vista a ustedes. Pero en el caso de ustedes lo pueden colocar en el piso sin ningún problema. Así es como se ven unas arandelas tipo C. Sacamos una. Esta es la próxima. Ahora por último vamos a remover el ajustador de freno de emergencia. Este viene siendo el ajustador de frenos. Lo vamos a desarmar para limpiarlo y luego lubricarlo con pasta de aluminio para volverlo a instalar. Limpio, le vamos a colocar antesis para prevenir corrosión o que se selle la pieza, para que en un futuro se nos haga mucho más fácil hacer el trabajo, ya que esto nos va a ayudar a que no se selle. Ya que está lubricado, lo ponemos por aquí al lado y ya mismo lo instalamos. Ahora, amigos, como pueden ver, estas son las zapatillas viejas y estas son las zapatillas nuevas. Como puedes ver, la gran diferencia que hay, ya estaban de cambiar. Amigos, si te fijas aquí puedes ver que no tenía nada de pasta. Le estaré colocando antesis en los puntos de toque que tiene el plato, ya que esta pasta es como un lubricante que nos va a ayudar cuando haga contacto la zapatilla con el plato de metal. Ahora vamos a colocar las zapatillas. ¿Cómo vas a saber colocarlos bien? Sencillo.
Este que tiene 2 pinches va para el frente y este que tiene 1 para afuera siempre va para atrás. Van de esta forma. Le estaré colocando énfasis aquí también. Y bien, mis amigos, para comenzar con la instalación voy a colocar los springs primero. El ajustador de freno va por aquí. Vamos a colocarle el spring por dentro del ajustador de freno, de esta forma. Y lo vamos a cerrar por completo para que se nos haga mucho más fácil en la hora de instalarlo. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a colocarlo por aquí. Como puedes ver, amigo, va de esta forma. Si te fijas, este pedazo aquí encaja con este que tiene aquí. Cuando lo pongas, asegúrate que de ambos lados estén bien puestos. Asegúrate que coja este lado cuando pongas este. Pinche ambos. Y le colocamos pasta de cobre aquí también. Luego le ponemos esta pieza. En mi caso yo voy a reutilizar las arandelas tipo C, ya que están en buen estado todavía. Ahí quedó este lado, amigo. Ahora vamos a continuar con el otro lado. De esta forma vamos a colocar el spring y nos vamos a asegurar que quede bien puesto. Y ahora nos toca reinstalar los resortes y los springs para atrás. Una vez ya hemos instalado los springs, vamos a revisar que todos los springs estén bien. Ahora sí vamos a instalar el nuevo tambor. Como pueden ver, hay que darle un poco de ajuste. Eso lo vamos a hacer ahora. En la tapita. Solo lo vamos a ajustar un poco, que no quede muy suelto, pero tampoco muy apretado. Tienes que buscarle el juego. Colocamos el cover para atrás. Si te ha gustado el video, regálame un me gusta, suscríbete a mi canal para más videos como este.